Muy bien, hola amigos y amigas de amantes de la química. En este nuevo video estaremos trabajando la parte número 2 de la clínica de ciencias naturales. En esta ocasión trabajaremos preguntas teóricas del área de biología. No te pierdas la parte número 3 porque estaremos trabajando la parte de química y física. Por esto verás que las preguntas tienen números salteados, pues he decidido trabajarlo de esta manera para que lo puedas clasificar por área y te sea más fácil. Recuerda que hicimos un video anterior, porque esta es la parte número 2. En la parte número 1 hemos trabajado algunas preguntas prácticas directamente en la pizarra. Si no lo has visto, no te lo pierdas, así es que ve rápido a verlo. Iniciemos. Muy bien, empecemos con nuestra primera pregunta. Dice, ¿cómo se llama la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo de masa m hacia su centro? Yo en todas las diapositivas he colocado imágenes para que te ayuden a recordar siempre la respuesta, porque te lo pueden preguntar de cualquier manera y tienes que saber cómo responder. Entonces, la respuesta a esto es la D, el peso. El peso es la otra palabra que podemos utilizar para hablar de la fuerza de gravedad. Como tenemos por acá, fuerza de gravedad, lo puedes ver acá. La fórmula del peso es masa por gravedad y el peso se representa con una W mayúscula. En física moderna, entonces, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Acá te he colocado un ejemplo. Supón que tú tienes una masa de 75 kilogramos. Y la fuerza de gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos números. Entonces tú estás atraído hacia el núcleo de la Tierra con una fuerza de 735 newton y esto es tu peso. Ese es tu peso. Sí, ese es el peso. Realmente cuando decimos 75 kilogramos, ese no es el peso, eso es la cantidad de masa que tenemos. Y en base a esa cantidad de masa, entonces, la Tierra nos atrae con tal fuerza. Una persona con mayor cantidad de masa, pues es atraído con más fuerza. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, peso. Muy bien, amigos y amigas, pasemos con nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se llama el gen que solo se manifiesta cuando el otro gen es igual? Para esto he colocado esta imagen que tenemos por acá, que corresponde a la segunda ley de Gregorio Mendel. Tenemos dos individuos heterocigóticos, estos serían sus gametos, que se segregan en sus alelos, recordándote que un alelo es cada una de las formas en la cual se puede manifestar un gen. Entonces, tenemos por acá que este individuo tiene un gen dominante para color amarillo y un gen recesivo para el color verde, este individuo por igual. Entonces, la respuesta a esto es la B, recesivo, porque si te das cuenta, acá solamente hay un solo verde. Y recuerda que los genes recesivos solo se expresan cuando están junto a otro gen que también es recesivo, porque fíjate que, por ejemplo, en este caso, tenemos un dominante con un recesivo, pero ¿quién se expresa? Pues el dominante, es lógico, ¿verdad que sí? Entonces, respuesta correcta, B, recesivo. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cómo se llama el movimiento realizado por las plantas para buscar el estímulo de la luz? Esto está muy fácil, desde que veamos la palabra luz en una pregunta, tiene que venir a nuestra cabeza el concepto de foto. Foto viene del griego, que significa luz, por lo tanto, la respuesta correcta a esto es fototropismo. Vamos a ver por qué no son las otras respuestas. Tenemos en la número B el geotropismo. El geotropismo o gravitotropismo es el estímulo externo que tienen algunos vegetales para reconocer la dirección de la fuerza de gravedad. También tenemos el hidrotropismo. El hidrotropismo es el movimiento que realizan las plantas hacia el lugar donde hay más humedad. Y el termotropismo, que está en la A,
es el estímulo de las plantas a dirigirse donde haya una fuente mayor de calor. Pero acá no nos están hablando de calor, ni de humedad, ni de gravedad. Nos están hablando de luz. Por lo tanto, respuesta correcta, C, fototropismo. Muy bien, amigos, continuemos con nuestra próxima pregunta. Dice, ¿todos los seres vivos están constituidos por los mismos elementos químicos o bioelementos? ¿Cuáles de los siguientes son bioelementos primarios? La respuesta es muy fácil, eso es algo que nos enseñan desde la básica. La respuesta es la B, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son los bioelementos primarios. Todos los seres vivos estamos constituidos por esto. Hay elementos secundarios, o mejor dicho, bioelementos secundarios, que también están en nuestro cuerpo, como por ejemplo tenemos magnesio, calcio, sodio, potasio, cloro, y están en forma de sales, están disueltos en nuestra sangre. Y también tenemos otros que se llaman oligoelementos, pero en esta pregunta nos están refiriendo a los primarios, bioelementos primarios. Bien, nuestra próxima pregunta dice, el agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. ¿Por qué se considera el agua como el solvente universal? Tenemos que aprendernos esta frase sí o sí. ¿Sabías que el agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido? Entonces, la respuesta correcta a esto es la D. Es el solvente universal porque disuelve la mayoría de las sustancias conocidas. Nuestra próxima pregunta dice, ¿cuál es la unidad más pequeña que constituye los seres vivos? Esto tenemos que tener muy claro que nos están preguntando acá por los seres vivos, no por la materia. Porque si nos hablan de la sustancia más pequeña que constituye la materia, fácil, el átomo. Pero en el caso de los seres vivos es la B, la célula. La célula es la unidad funcional más pequeña que contienen los seres vivos. Y te recuerdo que hay dos tipos de células, que son las células eucariotas y las células procariotas. Esto también te lo pueden preguntar. Las células eucariotas son aquellas que tienen núcleo. Que viene del griego, significa verdadero. Entonces, carionte significa núcleo, es decir, una célula que tiene un verdadero núcleo. Y las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo. Por lo tanto, en estas, el ADN se va a encontrar regado en el citoplasma. Sin embargo, en las células eucariotas, el ADN estará dentro del núcleo de la célula. Nuestra próxima pregunta dice, la viruela es una enfermedad infecciosa grave y muy contagiosa, que en algunos casos puede causar la muerte. No hay tratamiento especial para la viruela. La única forma de prevención es la vacunación. ¿Quién descubrió la vacuna para la viruela? La respuesta correcta es la A, Edward Jenner. Voy a aprovechar este momento para hacerte un pequeño cuento para que sepas de dónde viene la palabra vacuna, porque también es una pregunta que podría salir en las pruebas nacionales, y es que la viruela fue uno de los más grandes flagelos de la humanidad. Se estima, escucha, que 300 millones de personas murieron a causa de la viruela en el siglo XX, solamente en el siglo XX. Cuando estaba haciendo entonces sus prácticas médicas, muy lejos de su hogar, este señor, Edward Jenner, atendió a una chica que él consultó sobre unos granos que ya tenía en la piel. Ella trabajaba como ordeñadora de vacas y le dijo exactamente a Jenner, sé que esto que tengo no es viruela porque ya me dio viruela bovina. Entonces, esas pocas palabras que ella utilizó hicieron que Jenner recordara que en la región de la que él venía también se decía que quienes contraían la viruela bovina al ordeñar las vacas quedaban inmunes a la viruela que le daba a los humanos. Entonces, esta viruela bovina no era grave y nadie moría de eso. Entonces, en el año 1775, Jenner empezó un minucioso estudio sobre la relación que había entre la viruela bovina y la de humanos. Después de experimentar con animales, descubrió que si tomaba un extracto
de una llaga de viruela bovina y se le inyectaba a un ser humano, esa persona podía quedar protegida contra la viruela. Y él lo hizo por primera vez con un niño de 8 años que llegó. Él tomó un poquito de la llaga de una mujer que trabajaba ordeñando vacas y se le inyectó al niño. Entonces luego al niño lo expuso a la viruela humana y se dio cuenta que el niño quedó inmune, es decir, no murió a causa de esto. Entonces, de aquí viene la palabra vacuna, de vaca, del ganado vacuno. Por esto se llama así, porque se dieron cuenta que en la viruela bovina no mataba a los seres humanos, entonces se tomó esta para utilizarla como la primera vacuna que existió en la humanidad. Muy bien, nuestra siguiente pregunta dice: la penicilina fue descubierta accidentalmente al estudiar cultivos bacterianos. Es la toxina de un hongo del género Penicillium. ¿Quién descubrió la penicilina? Esto es algo que no tenemos que saber sí o sí. Esto lo descubrió Alexander Fleming. O sea, la respuesta sería la A. Cuenta la historia que este médico, Alexander Fleming, fue un médico británico. Descubrió la penicilina por casualidad, es decir, no era algo que él estaba buscando, algo que él estaba estudiando, nada que ver. Esto ocurrió en el año 1928, cuando él trabajaba con cultivos de bacterias. Entonces él se fue de vacaciones y dejó su laboratorio ahí, como estaban, habían unas muestras y tal. Entonces, en sus muestras se descubrió un hongo de la cepa Penicillium notatum y destruyeron las bacterias. El señor Fleming publicó luego sus hallazgos un año más tarde, en el año 1945, donde recibió el Premio Nobel de Medicina por haber contribuido al desarrollo del primer antibiótico de uso extendido que salvaría millones de personas. Imagínense, la penicilina es un medicamento muy utilizado hoy en día y gracias a esta se ha podido salvar la vida de millones y millones de personas. Muy bien, nuestra próxima pregunta dice: una hipoxia consiste en... Te he colocado por acá esta imagen de un ser humano y sus pulmones para que deduzcas de una vez la respuesta. La respuesta a esto es la B, una deficiencia de oxígeno en la sangre. Una hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo con compromiso entonces a la función normal de estos órganos que te he mencionado. Esta deficiencia de oxígeno puede estar causada por el tabaquismo, por inhalación de gases o la exposición, por ejemplo, a grandes alturas, que es lo que se conoce con el nombre de mal de montañas. Pasemos a nuestra próxima pregunta. Bien, continuamos con un texto que nos pide leer para luego responder las preguntas 10, 11 y 12. Este tipo de preguntas suele salir mucho, por lo que tenemos que detenernos a leer muy bien el texto para saber responder lo que luego nos van a preguntar. El texto dice así: en el año 1768, Lázaro Spallanzani sometió a prueba la hipótesis de que los microbios se formaban por generación espontánea, es decir, que surgían de la materia no viva. Él usó caldo de la carne en sus experimentos porque la gente creía que se convertía en microbios durante el proceso de putrefacción. Este científico llenó varios frascos de vidrio con caldo, selló algunos y dejó otros destapados. Después calentó durante varios minutos algunos de los frascos e hirvió el caldo de los otros frascos durante 1 hora para matar los microbios. Al cabo de varios meses, Spallanzani examinó el caldo con un microscopio y encontró microbios en los frascos que contenían el caldo sin hervir, mientras que no había microbios en los frascos sellados con el caldo hervido. Él llegó a la conclusión de que al hervir el caldo murieron todos los microbios y que los que aparecieron en los frascos destapados procedían del aire circundante, contrario a los demás científicos que creían en la generación espontánea. Spallanzani
creía en la biogénesis, es decir, de cualquier organismo viviente procede de otro organismo vivo por medio de la reproducción. Entonces, vamos a ver lo que nos está preguntando acá. Dice la pregunta 10. En los experimentos de Spallanzani no se encontraron microbios en respuesta correcta C. El frasco con caldo hervido y sellado. Pregunta 11. De las siguientes, ¿cuál es una variable en esta investigación? Respuesta correcta D. La temperatura a la que se somete el caldo, porque vemos que él expuso a temperatura algunos de los frascos. Y pregunta número 12 dice, la conclusión de Spallanzani al final de sus experimentos fue que cualquier organismo viviente procede de otro organismo vivo, porque él creía en la biogénesis, que esto es lo que establece. Por lo tanto, respuesta correcta a la número 12 es la D. Muy bien, amigos, vamos a cortar este video acá y haremos una parte número 2 del área de biología. Así es que no te lo pierdas y veamos nuestro próximo video.